Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrinos y pichurrinas? Venga, vamos, 1, 2, 3, 4. No, vale, ya está bien, no. Bueno, en fin. ¿Qué pasa aquí? Que estoy viendo que esto no va. A ver, un segundo. Sí. ¡Ay, qué miedo! Que digo que esto se me va. 1, 2, 3, ahí, pegando fuerte. Venga, palmas. Palmas arriba. ¡Ay, de verdad, qué locura la mía! Uy, cuando el español canta es porque está jodido por algo de falta. Bueno, pues cuando está así desturufado también pasa lo mismo. Vamos con la reseña de esta mansera que me ha mandado mi Ignacio, el tío más musculoso y con más cachas de todo el canal. Doy fe. Winwood de Mancera, año 2014. Esto es zona de confort orgásmico total y absoluto. Es así. Total y absoluto. Vamos con las notas y lo vais a entender pues enseguida. Salida en mandarina, pimienta rosa, notas verdes y hay que añadir, por supuesto, aunque no venga declarado como de una forma oficial, los cítricos. Es que les salen por los poros de la pelleja, pero nivel máximo. Corazón en violeta y pachuli. Vetiver, musgo de roble, cuero, almizcle, ámbar y me dejo algo seguro. Madera de cedro, en el fondo. Venga, es que digo, me dejo algo importante, me dejo algo importante y me dejo algo importante, que es esto. De aquí queda el cedro. Bueno, señores míos, señoras mías, fragancia que considero que es masculina. La encuentro masculina y es una soberana delicia. Es para ponerle la corona de The King, pues así. No, pero no al perfume, el perfume ese no. El de los Dolce & Gabbana no, por Dios. Esto huele súper rico. Veamos. No viene declarado, pero los cítricos le salen por los poros de la piel. Tenemos una fragancia que era lo que quería ahí. Es que tenemos 1 metro de estela, 1 metro de proyección durante aproximadamente... ¡Ay! 1 hora y media. Estoy ajustando y siendo rácano. 1 horita y media. ¿Por qué? Porque ahora mismo hace frío. Y el comportamiento con calor yo sé que va a bajar. De todas formas, es que huele a otro nivel. A otro nivel porque es que es un gustazo. Es que es un gustazo. Pero no quiero dejarme llevar por el ímpetu del viento de lo rico que huele y tocar el suelecico, que está muy bien de vez en cuando tocar el suelecico, sobre todo cuando se hace crítica de perfumería. Entonces nos quedamos donde nos quedamos y sí que dura aproximadamente unas entre 9-10 horas perfectas sin necesidad de reaplicación. Aguanta muy bien. ¿Por qué? Pues porque tiene un sustento muy guapo en lo que sería la violeta. Huele a violeta. Pero huele a violeta, pero ya mezclada con cuero. Con lo cual no tenemos una fragancia que yo pueda entender femenina. La empresa lo venderá como unisex y como ellos quieran. Pero claro, cuando te sale ya el cuero zumbándote, cuero que además es animálico y que va subiendo conforme la fragancia va secando. El secado lo tenemos hecho otra vez el nuevo un poco fino, con la cabo de Bilbao. Lo tenemos hecho aproximadamente en unos 10 minutos, no más. Y es cuando empiezan a emerger todas las notas. Sí que emergen muchas de ellas en un totum revolutum perfecto, pero hay otras que efectivamente sobresalen y marcan la diferencia. Y es el caso de la violeta con el cuero. Y como el cuero es animálico, no es un cuero crema ni nada de esto, no, estamos hablando del año 2014, que todavía no se tiraba tanto la cosa del cuero a ser cremoso, más mantecoso, sino más salvaje. Y aquí tenemos un cuero salvaje como debe de ser cueros. A mí me gustan los cueros potentes. Las cremitas pues están bien de vez en cuando, pero un cuero potente es cipotaco. Y eso mola mucho. Porque cuando digo estas cosas, no nos vayamos a homosexualismos ni nada de eso. Es porque estoy reivindicando la masculinidad. Estoy reivindicando al hombre. Que se entienda. Que es que hay gente que no me capta todavía por dónde voy. Ojito, al tiarrón, al hombre. Que uno puede ser como quiera ser, pero no le gusta todo el bacalao que hay en el mercado. Cuidadito.
Voy a retomar el tema de la salida porque sí que efectivamente tenemos esa pimienta rosa que además lo que aporta es acidez, tono cítrico, junto con la mandarina, que no está trabajada desde lo que es el jugo, sino desde la cáscara, y luego efectivamente, aunque no lo digan, bergamota, lima, limón, ahí están. Es que ahí están. Por eso digo que, y con ese tono verde, por eso digo que, aunque no venga declarado con... Me refiero a cítrico en el más puro estilo de la palabra, ese limón, esa lima, la bergamota. Tenemos la naranja que no deja de ser un cítrico, pero ya está endulzado. Pero es que la salida es un punch cítrico muy potente. Y vuelvo a repetir, no os penséis que la pimienta rosa da tufo a picor, porque no, es cítrico. El olor que da es cítrico. Por lo menos aquí. Luego habrá quien lo trabaje seguramente desde los picores, para que te pique en la nariz. Uy, aldehídos, picor, qué sensación más guapa, qué cosa más potente. Pues no. Esto está muy bien hecho por la parte de los señores de Mancera. Por supuesto, ese pachuli con ese ámbar que está en el fondo, el pachuli en el corazón, ámbar en el fondo, pero no terminan de dejar, pues efectivamente, que la fragancia termine endulzándose, ambarándose. Aquí sí que se ambara realmente al final, pues cuando ya llegan esas 9-10 horas de la fragancia, donde quizás, por el tipo de fragancia que es, sí que fuese necesario reaplicar. Pero es que en mi día a día no me entra en la cabeza 8 horas sin ducharme, porque ¿por qué no? Porque entre medio ya he ido al gimnasio y ya me he duchado, o sea... ¿Me entendéis? Luego sí que jornadas laborales de 8 o 12 horas que te tienes que fastidiar con la que tienes y no te puedes duchar. Sí, en tu trabajo te puedes duchar porque están las duchas, los vestuarios y tal, perfecto. Pero en mi día a día eso no entra, quiero que ya lo tengáis claro. En mi día a día no entra. Así que 8 horas, 9 horas, 10 horas para mí es súper perfecto. No necesito más porque yo valoro y entiendo que la higiene personal es mucho más importante que llevar un perfume 24 horas. O sea, no, lo siento. 24 horas un perfume, a no ser que sea por circunstancias de viajes, cosas puntuales, de acuerdo. Pero 24 horas con el huevo cocido, lo siento, pero es que antes paro el coche y me echo agua helada por mi cuerpo para lavarme. No puedo. Es que no puedo, me lleva el demonio. Cedro vetiver con el musgo de roble, recordemos, en el fondo, masculinizando, virilizando la fragancia, reivindicando al hombre. Al hombre. ¿Vale? Reivindicando al hombre. Al clásico. Al de toda la vida. Y eso es lo que nos ofrece esta Mancera, por Dios. Eso es lo que nos ofrece. Ya maderas, verdores del musgo de roble, algo machirulo, olor a cipotaco, como debe de oler un tío. Que de vez en cuando está muy bien volverse dulce, avainillado y todo lo que queramos. Gourmand. Sí, está muy bien, de verdad. Pero en el día a día un tío tiene que oler así. A mí es como me gusta que huelan los tíos. Así, a limpio, a fresco, a machirulo. A otra cosa, pues la verdad, pues para otro tipo de juegos. Pero para el día a día, en una fragancia que es sumamente versátil, mañana, tarde y noche, porque esta sí que es versátil de verdad, te permite una apuesta nocturna sin ningún tipo de problema, pero es una apuesta distinta, porque sí que partimos de los frescores cítricos, pero luego se torna más oscurita. Pasamos por verdores, la fuerza, por supuesto, del musgo de roble, acompañada de maderas y ámbar. Porque el ámbar está haciendo un dibujo muy importante aquí, porque retoma y captura la parte de la molécula del pachuli y se la trae para sí, para que la fragancia en el secado se quede cuajá. Se quede ahí con... Vamos a cortarla con un cuchillico, pero endulzada. Y es de requeter chupete. Halagos vais a tener, así que catapum chimpum. Bodas, bautizos y comuniones, si vale para la noche, ya digo que también vale para un bodorrio por la tarde-noche. Vale para un bodorrio tarde-noche. Eso también os diría que quizás, por el tipo de textura que tiene la fragancia, seáis generosos a la hora de echárosla. En este tipo de actos, ser generosos. Aquí lo que interesa también es dar un poco el cante de la rana. O sea, si os pasáis en atomizaciones, no hay ningún problema. Estáis en un acto en el cual efectivamente los protagonistas son el novio y la novia, o el que se vaya a divorciar, la que se vaya a divorciar, me da exactamente igual. Pero uno también tiene su punto de... voy a llamar un poco la atención, ¿no? Entonces, si os pasáis en atomizaciones como con esta, como con cualquier otra, no pasa nada. No va a pasar nada, porque luego todo va a su sitio, va a su aqué,
Y Campari se ha terminado. De todas formas, seguramente el vecino llevará algo todavía más potente de lo que tú lleves. Así que esto no es una competición. Así que cada uno tiene que ir cómodo con lo que lleva, sentirse fresco, a gusto, o no tan fresco ni tan a gusto, pero saber que lo que llevas te está dando empaque masculino. Oh yeah, pinch, ya está, se acabó. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis que, como ha habido gente que no le ha gustado este vídeo, pues un dislike, un insulto, pa'l pozo con la niña de los pelos chorretosos. Sí, fíjate, mira que yo lo he intentado, que terminara 5 carreras, yo se las pagaba y no ha querido. La niña de Reina ha dicho que yo me quedo aquí en el pozo dando mala vida, echando peste. Niña no, ya tendrá 30 años por lo menos, y ella sigue en las mismas. Pues nada, dejémosla, es feliz. Y luego, como ha habido muchísima gente que le ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita es gratis, los likes son gratis, los comentarios, escribirlos son gratis. ¡Ay! De verdad. ¿Qué más queréis? Pues si queréis hacer aportaciones económicas lo podéis hacer con el Super Thanks o haceros miembros del canal o Patreon, que ahí hay contenido extra para la gente que tiene el nivel de los orgásmicos. Luego también debéis de saber que efectivamente es una cosa maravillosa y fantástica que he escrito el Orgaz, que se llama La alquimia del perfume, disponible en muchos sitios, entre otros en el Corte Inglés, en el Amazon y en la FNAC. Y luego bibliotecas. Bueno, pues en alguna biblioteca que otra está, pero debéis de saber que efectivamente en las librerías de reconocido prestigio o no tan reconocido prestigio lo podéis encontrar. Y si no, lo encargáis, que para eso existe la boca y decir, oye, quiero un libro de Javier Orgaz, La alquimia del perfume. Y ahí te lo traen a los 4 días. Si no antes. Menos mal que se ha terminado la Navidad y los pedidos se hacen más rápido. Porque si no, vamos fatal de la muerte. Señores míos, señoras mías, se que ha acabado este rollo. Y el Orgaz se larga diciendo Auf Wiedersehen, mein Herr.